La DOT. Elena Reeves entrecerró los ojos ante la pantalla de su computadora. Las líneas de código se desdibujaron después de horas de análisis. Algo no estaba bien con el flujo de datos desde la matriz del espacio profundo, pero no podía precisar qué era. Las anomalías eran sutiles, casi imperceptibles, pero estaban allí, pequeñas fluctuaciones en la radiación de fondo que no deberían existir. Oye, Mike, llamó a su colega al otro lado del laboratorio. ¿Puedes echarle un vistazo a esto? Creo que me estoy volviendo visca. El doctor Michael Chen, con los ojos borrosos por su propio trabajo nocturno, se arrastró hasta la estación de Alina, se inclinó y frunció el ceño mientras escaneaba los números que se desplazaban por la pantalla. «H», murmuró, alcanzando la taza de café de Elena y tomando el sorbo sin pensar. «Eso es extraño. ¿Has realizado un diagnóstico en la matriz?» Alina asintió con la cabeza reprimiendo un bostezo 2 veces. Todo está bien, sea lo que sea, no viene de nuestro lado mientras reflexionaban sobre el misterio. Ninguno de los científicos se dio cuenta de que estaban presenciando los primeros signos del mayor desafío de la humanidad, la llegada de los Siran a millones de millas de distancia en la oscura extensión del espacio. La flota seriana se acercó a la Tierra con meticulosa precisión. Sus naves orgánicas en diseño y función eran virtualmente indetectables por la tecnología humana. La invasión había comenzado mucho antes de su llegada física con sondas microscópicas enviadas por delante para reunir inteligencia y preparar el camino de regreso a la Tierra. La vida continuó como de costumbre en Nueva York. Sarah Goldstein corrió por las calles abarrotadas tarde para una entrevista de trabajo en Legos. Adeo Aur cerró su pequeña tienda de electrónica soñando con expandir su negocio en Beijing. Mientras celebraban la aceptación de su hija en una prestigiosa universidad, ninguno de ellos sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Los cianos habían estudiado humanidad durante décadas aprendiendo nuestros idiomas, culturas y tecnologías. Se maravillaron de nuestra resistencia y creatividad, pero también vieron nuestras divisiones y debilidades. Para ellos, la Tierra no era solo otra conquista, era un rompecabezas por resolver, una especie que debía ser comprendida y, en última instancia, controlada. Mientras Elena y Michael debatían el significado de sus datos inusuales, la primera ola de infiltrados serianos ya estaba caminando entre nosotros. Parecían humanos, hablaban como humanos e incluso pensaban que se sentían como humanos. Estos no eran meros disfraces, sino el resultado de bioingeniería avanzada que permitió a los extraterrestres integrarse sin problemas en nuestra sociedad. Su misión era simple: observar, infiltrarse y prepararse. Asumieron roles en industrias clave, tecnología, medios de comunicación, gobierno, posicionándose lentamente para influir en los asuntos humanos. Los Siran creían que la invasión más efectiva era una en la que los invadidos ni siquiera se daban cuenta de que estaban siendo conquistados. Pasaron los meses y las anomalías en los datos del espacio profundo se hicieron más pronunciadas. La investigación de Elena y Michael ganó atención en la comunidad científica, lo que provocó debates y teorías. Algunos lo descartaron como un error de instrumentación. Otros propusieron fenómenos astronómicos exóticos. Algunos al margen susurraron sobre extraterrestres en contacto, pero fueron ignorados en gran medida. Pocos sabían lo cerca que estaban de la verdad a medida que la presencia seriana en la Tierra crecía. Los cambios sutiles comenzaron a propagarse por la sociedad. Surgieron nuevas tecnologías a un ritmo sin precedentes que resolvieron problemas de larga data en la producción de energía, la medicina y la informática. El mundo se maravilló de estos avances sin darse cuenta de su verdadero origen, pero no todos fueron engañados. En un pequeño apartamento en Tokio, un joven hacker llamado Hiroshita Nakan notó patrones en el tráfico de la red global que no tenían sentido. En un laboratorio universitario en São Paulo de Isabela Santos descubrió anomalías en muestras genéticas que desafiaban la explicación, y en una oficina de inteligencia militar en Washington, D.C., el analista John Hawkins reunió informes de personas que actuaban de manera extraña como si ya no fueran ellos mismos. Estos individuos dispersos por todo el mundo fueron los primeros en sentir que algo era una señorita. No se conocían entre sí y aún no entendían lo que estaban viendo. Pero su curiosidad y determinación
Pronto los llevarían al corazón de la lucha de la humanidad por la supervivencia, como cierra la primera parte de nuestra historia. El escenario está preparado para un conflicto como ningún otro en la historia humana. Los serianos creen que su invasión silenciosa está ocurriendo perfectamente sin ser detectados ni encontrados, pero están a punto de aprender que la humanidad está llena de sorpresas y que el espíritu de resistencia puede encenderse en los lugares más inesperados. La batalla por la Tierra ha comenzado y la mayoría de la humanidad ni siquiera lo sabe todavía. Los dedos de Hoshi Tanaka volaron sobre su teclado. Sus ojos se movieron rápidamente entre múltiples pantallas llenas de datos que se desplazaban durante semanas. Había estado rastreando patrones anómalos en el tráfico global de Internet y esta noche estaba cerca de un avance. ¿Lo entendiste?, murmuró una sonrisa sombría que se extendió por su rostro mientras aislaba un flujo de datos particularmente elusivo. El código no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era alienígena elegante y profundamente inquietante al otro lado del mundo. La doctora Isabela Santos miró por un microscopio, frunció el ceño en concentración. Las muestras genéticas que estaba estudiando desafiaban todo lo que sabía sobre biología humana. Mientras ajustaba el enfoque, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Las estructuras celulares estaban cambiando, adaptándose en tiempo real a sus observaciones en Washington, D.C. John Hawkins extendió un mapa en su escritorio, marcando con alfileres rojos las ubicaciones de los cambios de personalidad reportados en el personal clave del gobierno y del ejército. El patrón era claro, pero las implicaciones eran demasiado fantásticas para creerlo. Buscó su teléfono seguro y dudó un momento antes de marcar un número que nunca pensó que usaría. Estos tres individuos, desconocidos entre sí, estaban a punto de ser reunidos por una verdad demasiado grande para enfrentar. A la mañana siguiente, la doctora Elena Reeves llegó a su laboratorio y lo encontró repleto de agentes del gobierno. Sus datos sobre las anomalías del espacio profundo habían sido confiscados y se le pidió cortés pero firmemente que firmara un acuerdo de confidencialidad. Este es un asunto de seguridad nacional. Un agente con rostro severo le dijo que apreciamos su cooperación. La doctora Reeves, mientras escoltaban a Elena fuera del edificio, vio a Michael siendo conducido a una camioneta negra. Sus ojos se cruzaron brevemente. Un intercambio silencioso de sorpresa y confusión pasó entre ellos en todo el mundo. Se estaban desarrollando escenas similares. Aquellos que se habían acercado demasiado a la verdad estaban siendo silenciados. Su investigación fue enterrada. Sus preocupaciones fueron descartadas, pero los Zephans habían subestimado la tenacidad humana y el poder de Internet antes de que él, Hiroshi, había subido sus hallazgos a un servidor seguro y enviado mensajes encriptados a otros piratas informáticos de todo el mundo. La doctora Santos se había puesto en contacto con colegas de la comunidad científica internacional, compartiendo sus datos imposibles bajo la apariencia de un proyecto de investigación teórica. Y John Hawkins, confiando en sus instintos, había compilado un expediente y lo había enviado a un grupo selecto de periodistas de confianza y contactos de inteligencia extranjeros. El despertar había comenzado y se extendió como un reguero de pólvora a través de redes subterráneas y salas de chat encriptadas. Se compartieron teorías, se recopilaron pruebas y un movimiento de resistencia comenzó a tomar forma en un pequeño café de Praga. Hiroshi bebió nerviosamente su café mirando a su alrededor antes de abrir su computadora portátil. Había viajado al otro lado del mundo para esta reunión, atraído por la promesa de respuestas. Una mujer se deslizó en el asiento frente a él. «Supongo que el doctor Santos», Hiroshi preguntó en voz baja. Isabela asintió con la cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y emoción. «Señor Tanaka, creo que tenemos mucho que discutir». Cuando comenzaron a compartir sus hallazgos, un hombre se acercó a su mesa. «¿Habitación para uno más?», John Hawkins preguntó acercando una silla sin esperar una respuesta. El improbable trío, acurrucados juntos, sus voces bajas, mientras juntan los fragmentos de una verdad demasiado grande para comprender infiltrados alienígenas caminando entre nosotros, una invasión silenciosa, años en preparación, mientras su reunión llegaba a su fin. Isabela se inclinó en su voz, apenas por encima de un susurro. «No podemos ser los únicos que saben que debe haber otros ahí afuera.
luchando. JTN asintió con la cabeza, sombríamente. Los hay, y debemos encontrarlos rápido porque tengo la sensación de que nuestro tiempo se está acabando. Hoshi cerró su computadora portátil con una mirada de determinación en su rostro. Entonces pongámonos a trabajar el mundo. Necesita saber lo que viene mientras se separaban cada uno dirigiéndose a un rincón diferente del mundo para difundir la palabra y reunir aliados. Ninguno de ellos se dio cuenta de lo correcto que estaba John. Los cianos, sintiendo que su tapadera estaba en peligro de ser descubierta, se estaban preparando para acelerar sus planes. La invasión silenciosa estaba a punto de volverse mucho más fuerte, y la lucha de la humanidad por la supervivencia estaba a punto de comenzar en serio. El mundo se detuvo cuando las pantallas en todas partes parpadearon con una transmisión inesperada en hogares, oficinas y plazas públicas. La gente se reunió para presenciar lo que se conocería como la Gran Revelación. Un ser de belleza de otro mundo. Apareció su piel iridiscente y sus grandes ojos hipnotizantes cautivaron a la audiencia global cuando habló su voz. Era relajante, casi melódica. Gente de la Tierra, venimos en paz. Somos los cianos y hemos vivido entre ustedes durante algún tiempo aprendiendo y preparándonos para este momento de contacto abierto. Jadeos y murmullos ondearon entre la multitud. El extraterrestre continuó su mensaje cuidadosamente elaborado para inspirar asombro y miedo. Hemos visto a su especie crecer, luchar y lograr cosas notables. Ahora les ofrecemos nuestra amistad y nuestra tecnología avanzada juntos. Podemos resolver los mayores desafíos que enfrenta su mundo. A medida que la transmisión continuaba detallando las maravillas que los serianos prometieron compartir, las reacciones en todo el mundo iban desde la aceptación extática hasta la profunda sospecha en su base oculta. Hiroshi, Isabela y John observaron la transmisión con creciente temor. Esto es todo. John murmuró la siguiente fase de su plan. Isabela asintió con tristeza, un movimiento brillante que ofrecen todo lo que la humanidad alguna vez soñó. ¿Cuántos cuestionarán sus motivos? ¿Aquí? Roshi ya estaba escribiendo furiosamente acercándose a su creciente red de resistencias. Necesitamos advertir a la gente que esto es una trampa, pero ¿quién nos va a creer ahora? En los días que siguieron, el mundo se transformó. Los representantes de los serianos se reunieron con los líderes mundiales, firmaron acuerdos históricos y comenzaron a compartir tecnologías que parecían nada menos que milagrosas. Las enfermedades que alguna vez se consideraron incurables fueron eliminadas. Las soluciones de energía limpia eliminaron la contaminación casi de la noche a la mañana. La pobreza y el hambre se convirtieron en problemas del pasado a medida que se introdujo la tecnología de replicación de materia. Las pocas voces de precaución fueron rápidamente ahogadas por la abrumadora marea de positividad. Aquellos que cuestionaron los motivos de los extraterrestres fueron tildados de paranoico regresivo en el camino del mayor salto adelante de la humanidad, pero debajo de la superficie de esta aparente utopía, la verdad era mucho más oscura. En laboratorios secretos, sujetos de prueba humanos sufrieron horribles transformaciones mientras los científicos serianos perfeccionaban sus técnicas de bioingeniería en centros de datos ocultos. IA alienígena tamizó la suma del conocimiento humano, analizando y explotando cada debilidad en nuestra psicología y sociedad. La resistencia, ahora obligada a vivir bajo tierra, trabajó incansablemente para descubrir y documentar estas atrocidades. Construyeron una red de sombras usando viejas tecnologías y nuevos métodos de encriptación para mantenerse por delante de una vigilancia furiosa. Elena Reeves, habiendo escapado de la detención del gobierno, encontró su camino a una de las casas seguras de la resistencia. Su experiencia en el análisis de las señales originales del espacio profundo resultó invaluable para entender las comunicaciones serianas no solo están cambiando nuestro mundo. Ella explicó a los resistentes reunidos, nos están cambiando cada pieza de su tecnología, cada cura milagrosa. Todo está diseñado para hacernos más como ellos, más controlables.
La noticia era sombría, pero robó la determinación de la resistencia. Ellos sabían que estaban luchando no solo por la libertad, pero por la esencia misma de la humanidad. A medida que pasaban los meses, comenzaron a surgir signos sutiles de la verdadera naturaleza sefirana. Las personas que criticaban demasiado a los extraterrestres desaparecieron. Los niños nacidos después de la revelación mostraron habilidades inusuales y una inquietante uniformidad de pensamiento. La resistencia luchó para difundir la verdad usando tácticas de guerrilla para secuestrar transmisiones y distribuir información. Pero por cada persona que convencieron, miles más abrazaron la falsa utopía que los serianos habían creado en una reunión secreta de líderes de la resistencia. John expuso la dura realidad a la que se enfrentaban. «Se nos acaba el tiempo», dijo con la voz cargada por la peso de su lucha. «Si no encontramos una manera de exponer a los teserianos, pronto no quedará una raza humana para salvar», mientras los demás asentían en un acuerdo sombrío. Hiroshi habló con un rayo de esperanza en sus ojos. «Creo que podría haber encontrado algo, una debilidad en su biología, pero para confirmarlo, vamos a tener que hacer algo increíblemente peligroso». La sala quedó en silencio mientras Hiroshi describía su plan. Era audaz, posiblemente suicida, pero era la mejor oportunidad que tenían mientras la reunión terminaba. Isabella miró por la ventana al engañosamente pacífico mundo afuera. «Lo que sea necesario», susurró. «Salvaremos a nuestra gente, incluso si no saben que necesitan ser salvados». El escenario estaba listo para una jugada desesperada, pero el destino de la humanidad dependería del coraje de unos pocos que se atrevieran a cuestionar los dones de sus benefactores alienígenas en las profundidades de un túnel de metro, abandonado el rítmico traqueteo de una vieja máquina de código. Morse resonó en las paredes húmedas cercanas, el cálido resplandor de las radios de tubo de vacío iluminó rostros decididos. Este era el corazón de la red de comunicación de la resistencia, una mezcla de tecnología anticuada y encriptación de vanguardia que hasta ahora han eludido la detección sairense. Hiroshi se inclinó sobre un banco de trabajo soldando cuidadosamente componentes en una placa de circuito. «Es irónico», le reflexionó a Elena, que estaba decodificando mensajes entrantes. «Estamos usando el pasado de la humanidad para asegurar su futuro». Elena asintió sus ojos, nunca dejando la cadena de puntos y rayas que emergían del telégrafo. «Los serianos pueden controlar Internet y la comunicación moderna, pero no pueden monitorear lo que no entienden». Su red subterránea había crecido exponencialmente en los últimos meses. Células de resistencias esparcidas por todo el mundo, conectadas por una red de tecnología de la vieja escuela y códigos irrompibles. Radioaficionados, sistemas de tubos neumáticos en edificios viejos, incluso palomas mensajeras, cualquier cosa que no pudiera ser fácilmente pirateada o rastreada, fue puesta en uso. John irrumpió en la habitación con la cara sonrojada de emoción. Tenemos confirmación. La operación en Buenos Aires fue un éxito. Hemos rescatado a otro grupo de sujetos de prueba de su laboratorio». Una ovación subió de las resistencias ensambladas. Estas pequeñas victorias fueron cruciales, no solo por las vidas salvadas, pero por la invaluable inteligencia obtenida de los individuos rescatados. Isabella, que había estado estudiando los datos médicos de rescates anteriores, buscó cualquier signo de la degradación celular que hemos estado rastreando. «John, no es mucho peor que antes, lo que sea que estén haciendo los serianos para alterar la biología humana. Se está acelerando la sala». Quedó en silencio cuando la implicación se hundió. Estaban en una carrera contra el tiempo, luchando contra un enemigo que literalmente estaba reescribiendo el genoma humano. De repente una alarma sonó desde uno de los monitores de Hoshi. «¡Tenemos movimiento!», gritó, dedos volando sobre su teclado. «Gran fuerza Siran, movilizándose cerca de nuestro puesto avanzado de Santiago».
El equipo entró en acción, una máquina bien engrasada. Después de meses de operar en las sombras, los mensajes fueron codificados y enviados a través de múltiples canales redundantes, advirtiendo a la célula chilena que evacuara y se apagara a medida que se desarrollaba la crisis. Elina llevó a JN a un lado. «Tenemos que hablar sobre los protocolos, Lazarus», dijo en voz baja. El rostro de John se endureció. El protocolo Lazarus era su último recurso, un plan tan peligroso que se había considerado demasiado arriesgado para implementar hasta ahora. «¿Estás seguro?», preguntó buscando en los ojos de Galena cualquier indicio de duda. Asintió solemnemente. «Los datos no mienten. Si no actuamos pronto, no quedarán suficientes humanos inalterados para montar una resistencia efectiva». John respiró profundamente y luego se giró para dirigirse a la sala. «Escuchen todos. Estamos iniciando a Lázaro. Necesito que nuestro mejor equipo esté preparado y listo para moverse en 48 horas». Un silencio cayó sobre la reunión, seguido de una ráfaga de actividad determinada. El protocolo Lázaro era una serie de ataques coordinados destinados a interrumpir las operaciones serianas en todo el mundo, que culminaron en un intento desesperado de transmitir la verdad a las masas mientras la resistencia se movilizaba. Isabela se acercó a Hiroshi, la preocupación grabada en su rostro. «¿De verdad crees que tu disruptor biológico funcionará? Solo tendremos una oportunidad». La mano de Hiroshi se movió inconscientemente hacia el pequeño dispositivo escondido debajo de su camisa. Un prototipo diseñado para explotar la debilidad que descubrió en la biología seriana. «Tiene que funcionar», dijo en voz baja, por el bien de todos. Fuera de su base oculta, el mundo seguía disfrutando de la falsa utopía que habían creado los serianos. Ciudades relucientes se extendían hasta el cielo. La enfermedad y el hambre eran recuerdos distantes, y la mayoría de la humanidad permaneció felizmente inconsciente del precipicio en el que se encontraban. Mientras la resistencia hacía sus preparativos finales, una sensación de determinación sombría se apoderó de ellos. Estaban superados en armamento, en número, y luchando contra un enemigo con una tecnología más allá de su comprensión. Pero tenían una cosa: los cianos habían subestimado el indomable espíritu humano. En 48 horas lanzarían una táctica de todo o nada para reclamar su mundo. El destino de la humanidad no se decidiría por la tecnología alienígena avanzada, sino por el coraje, el ingenio y el sacrificio de aquellos que se atrevieran a resistir. La cuenta regresiva para Lázaro había comenzado. La ofensiva global de la resistencia, cuyo nombre en código era Lázaro, comenzó con una serie de ataques coordinados que tomaron a los serianos con la guardia baja. En todo el mundo, células ocultas emergieron de las sombras y apuntaron a alienígenas clave. Instalaciones con una ferocidad que desmintió sus limitados recursos en el corazón de Nueva París, una metrópolis reconstruida con tecnología seriana Hiroshi, y un pequeño equipo se infiltraron en el centro de comunicaciones central, su misión de transmitir la verdad al mundo, usando la red propia de los alienígenas. «¿Recuerdan, Hiroshi?», le susurró a su equipo mientras se movían por los relucientes corredores. «Tenemos una oportunidad en esto. Haz que cuente mientras tanto en un laboratorio secreto debajo de la selva amazónica». Isabela lideró una incursión audaz para rescatar al último grupo de sujetos de prueba humanos, mientras las alarmas sonaban y los guardias serianos se acercaban. Ella luchó para descargar datos de investigación cruciales que podrían exponer el alcance total de los planes alienígenas. «Necesitamos 5 minutos más», gritó en su comunidad, mientras las explosiones sacudían la instalación. John, coordinando el esfuerzo global desde un centro de comando móvil, observó cómo llegaban informes de todo el mundo. La resistencia estaba sufriendo grandes pérdidas, pero también estaban dando golpes significativos a la infraestructura seriana. «Sigue presionando», instó a sus fuerzas. «Solo necesitamos resistir hasta que la transmisión de Hiroshi se active». Pero los cianos estaban lejos de ser derrotados, a medida que la ofensiva humana se intensificaba. Los extraterrestres revelaron armas y defensas que habían mantenido ocultas, tecnologías tan avanzadas que parecían magia a los ojos humanos en órbita.
Los buques de guerra serianos se desenmascararon, sus imponentes siluetas borrando las estrellas en el suelo. Enjambres de nanobots se unen en ejércitos imparables que abruman la resistencia humana. Luchadores, con grandes números. La marea de la batalla estaba cambiando, y no a favor de la humanidad, justo cuando todo parecía perdido. Alina hizo un gran avance al analizar los datos de la incursión de Isabella. Descubrió una verdad sorprendente sobre la biología de los saurios. No son invasores. Jadeó. Abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que son refugiados. Su propio mundo está muriendo y están tratando de terraformar la Tierra para satisfacer sus necesidades. Esta revelación lo cambió todo. Los circuncontestadores no son solo conquistadores, eran supervivientes desesperados dispuestos a sacrificar una especie para salvar la suya. Mientras esta información corría a través de la red de resistencia, Hiroshi finalmente atravesó los cortafuegos Siran en los que estamos. Gritó. Sus dedos volaron volando sobre la consola alienígena, iniciando transmisión global ahora en todo el planeta. Cada pantalla holográfica, cada dispositivo de comunicación. Siran cambió repentinamente a una sola transmisión, la verdad sobre la invasión, los horribles experimentos y la desesperada situación de los extraterrestres quedó al descubierto para que todos la vieran. La humanidad, una vez unificada en su aceptación del gobierno seriano, ahora se encontraba dividida. Algunos horrorizados por las acciones de los extraterrestres se unieron a la resistencia de las masas. Otros simpatizantes de la lucha seriana por la supervivencia abogaron por la negociación, el liderazgo seriano, su verdadera naturaleza expuesta, fueron arrojados al caos. Algunos presionaron por una brutal represión para mantener el control, mientras que otros vieron una oportunidad para una cooperación genuina con los humanos en medio de esta agitación. Hiroshi activó su disruptor biológico. El dispositivo diseñado para interferir con la biología seiriana tuvo un impacto inesperado. Efecto, en lugar de dañar a los alienígenas, estabilizó su estructura celular deteniendo la degradación que los había llevado a tomar medidas tan desesperadas a medida que el efecto de los dispositivos se extendía por la población seriana. Se llamó a un alto el fuego por primera vez desde su llegada. Los humanos y los sirianos se encontraron en igualdad de condiciones. Ambos bandos se tambaleaban por las revelaciones que habían sacudido su comprensión del conflicto. John golpeó, pero no se doblegó. Se dirigió a las fuerzas de resistencia. Esta no es la victoria que esperábamos, pero es una oportunidad. Una oportunidad para que nuestras dos especies encuentren un camino a seguir. Isabella, acunando a un niño rescatado, asintió con la cabeza. Luchamos para salvar a la humanidad. Tal vez al hacerlo también hayamos salvado a los serianos cuando amaneció en un mundo que cambiaría para siempre. El verdadero trabajo apenas comenzaba. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y el potencial de un conflicto renovado, pero por primera vez desde que comenzó la invasión silenciosa, había esperanza. Esperanza de comprensión para la cooperación y para un futuro donde dos especies pudieran encontrar una manera de coexistir. El punto de inflexión había llegado y con él la promesa de un nuevo capítulo en la historia humana. En el días después de la transmisión global, la Tierra cayó en el caos. La fachada cuidadosamente construida de la benevolencia seriana se había derrumbado, dejando a la humanidad tambaleándose por la verdad. Las ciudades que una vez brillaron con tecnología alienígena, ahora ardían mientras estallaban disturbios en todo el mundo. Las células de resistencia se envalentonaron por las revelaciones y se hincharon con nuevos reclutas lanzados durante los ataques a las fortalezas seirianas. Los alienígenas, su frente unificado, destrozados por las divisiones internas, luchan por mantener el control. En medio de esta agitación, se convocó una cumbre de emergencia. Representantes de ambas especies se reunieron en el territorio neutral de la Antártida, lejos de los conflictos que asolaban los continentes poblados. Jontina, Isabella e Hiroshi se encontraron en el corazón de estas negociaciones, empujados a roles que nunca anticiparon, se sentaron frente al liderazgo seiriano. El destino de dos especies pende de un hilo. Entendemos su desesperación. John comenzó. Su voz era firme pero empática, pero subyugar a nuestra especie no es la respuesta.
Necesitamos encontrar una solución que asegure la supervivencia de nuestros dos pueblos. El líder cefirano, un ser llamado Sarelk, respondió con un mezcla de desafío y cansancio. No puedes comprender los milenios que pasamos buscando un mundo adecuado. La tierra era nuestra última esperanza. ¿Qué habrías hecho en nuestro lugar? Isabela se inclinó hacia adelante. Sus ojos ardían con intensidad. Nosotros habríamos pedido ayuda. La humanidad se ha enfrentado a su parte de Cristo. Es que entendemos el impulso de sobrevivir, pero también conocemos el poder de la cooperación. A medida que continuaban las negociaciones, llegaron informes de todo el mundo. En algunas regiones, los humanos y los sirianos ya estaban encontrando formas de trabajar juntos, combinando su conocimiento para abordar los desafíos que ambas especies enfrentaban. En otros, la lucha se intensificó con lunars duros en ambos lados, negándose a dar marcha atrás. Hiroshi, que había estado monitoreando silenciosamente los efectos de su disruptor biológico, de repente habló. «Creo que podría tener una solución», dijo su voz cortando la tensión en la habitación. «El dispositivo que estabilizó la biología seriana. Creo que podemos adaptarlo para terraformar áreas específicas de la Tierra, para satisfacer las necesidades serianas sin comprometer los hábitats humanos». La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones de sus palabras se asimilaban. No era una solución perfecta, pero era un comienzo, una forma para que ambas especies coexistieran. En el mismo planeta en el que se difundió la noticia de este posible compromiso, el levantamiento global comenzó a cambiar lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia. Se transformó en un movimiento por la coexistencia y el entendimiento mutuo en ciudades de todo el mundo. Los equipos humanos Shiran conjuntos trabajan para sofocar la violencia y reconstruir la infraestructura dañada. La tecnología alienígena avanzada, que alguna vez fue una herramienta de opresión civil, ahora se compartía abiertamente y se adaptaba para servir a ambas especies. Pero el camino hacia la paz estaba lejos de ser fácil. Las facciones extremistas de ambos lados continuaron resistiéndose a ver cualquier compromiso como una traición. Los ataques terroristas y los asesinatos selectivos amenazaron con descarrilar el progreso de The Fragile. Elena trabaja incansablemente para coordinar el progreso global. Los esfuerzos de comunicación se dirigieron a una audiencia humana conjunta seriana. Nos encontramos en una encrucijada. Declaró que su voz se transmitió a todos los rincones del planeta. Podemos elegir el miedo y el conflicto, o podemos abrazar esta oportunidad de crear algo sin precedentes. Un mundo donde dos especies de diferentes estrellas aprendan a prosperar juntas. Sus palabras resonaron en todo el mundo, inspirando a millones a unirse a los esfuerzos por la paz y la cooperación. Gradualmente, la marea de la opinión pública comenzó a cambiar a medida que la cumbre en la Antártida llegaba a su fin. Se estableció un marco para el futuro. La Tierra se compartiría con áreas designadas, terraformadas para la habitación seriana, mientras que vastas regiones permanecerían intactas para los humanos. La tecnología y el conocimiento se intercambiarían libremente y se formaría un organismo de gobierno conjunto para supervisar esta nueva era de cooperación. John, mirando el paisaje helado, sintió una mezcla de esperanza y temor. «Esto es solo el comienzo», murmuró a sus compañeros. «El verdadero desafío está por delante». Isabela asintió con un brillo determinado en sus ojos. «Entonces pongámonos a trabajar. Tenemos un mundo que reconstruir juntos mientras se preparaban para regresar a una tierra cambiada». El equipo sabía que el capítulo más grande en la historia humana estaba a punto de desarrollarse. El levantamiento global no solo había salvado a la humanidad, sino que había abierto la puerta a un futuro más allá de lo que jamás habían imaginado. Habían pasado 5 años desde la histórica cumbre en la Antártida, y la Tierra se había transformado de maneras que pocos podrían haber imaginado. Los horizontes de las principales ciudades ahora presentaban una combinación de arquitectura humana y seiriana, un testimonio visual de la cooperación sin precedentes entre las dos especies en Central Park, Nueva York. John caminó junto a Sarul, el líder seriano una vez adversario, ahora un aliado cercano. Se detuvieron para ver a un grupo de niños, humanos y Sirán tocando juntos su risa, una sinfonía de esperanza para el futuro.
A veces todavía no puedo creer que lo logramos aquí. John usó un dejo de asombro en su voz. Los ojos multifacéticos de Sir Elk brillaron con lo que John había aprendido a reconocer como diversión. La resistencia de nuestras dos especies continúa sorprendiéndome. Los alienígenas respondieron en todo el mundo. Los frutos de su colaboración eran evidentes. El desierto del Sahara, una vez una vasta extensión de arena, ahora alberga comunidades Shiran, arrastradas en biodón terraformado a cambio de Siran, en la tecnología atmosférica, había revertido siglos de cambio climático causado por los humanos, restaurando el equilibrio de los ecosistemas de la Tierra en órbita. Una estación espacial conjunta sirvió como puerta de entrada de la humanidad a las estrellas. Belina, ahora directora de investigación científica interespecies, dirigió equipos de científicos humanos y serianos para desbloquear los misterios del universo, pero el camino hacia este nuevo mundo no había sido fácil. Isabela, al frente de una iniciativa de salud global, seguía trabajando cansada y menos para ayudar a los afectados por las primeras etapas de la bioingeniería Siran. Las cicatrices físicas y psicológicas de la invasión eran profundas, y la curación era un proceso continuo. Hiroshi había centrado su atención en la educación, desarrollando programas que enseñaran a la próxima generación la importancia de la unidad y los peligros del miedo y la desconfianza. Sus clases eran una mezcla de estudiantes humanos y saurios, cada uno aprendiendo desde la perspectiva del otro. Mientras JN y Sarelk continuaban su caminata, se acercaron al recién erigido monumento al entendimiento. La imponente estructura, una colaboración entre artistas humanos y bioarquitectos de Sperian, sirvió como recordatorio de lo cerca que habían estado ambas especies de la destrucción mutua. Todavía hay desafíos por delante, señaló Sar. Él, haciendo un gesto hacia un pequeño grupo de manifestantes, se reunió cerca. A pesar del progreso, quedaron focos de resistencia en ambos lados, escépticos de la alianza. John asintió solemnemente. El verdadero cambio lleva tiempo, pero miren lo lejos que hemos llegado. Su conversación fue interrumpida por un mensaje urgente. Una sonda espacial profunda lanzada por el Programa Espacial Humano Seriano Conjunto había detectado señales de otra civilización espacial cuando se difundió la noticia del descubrimiento. John no pudo evitar sonreír ante la emoción que había generado. El miedo a lo desconocido, que una vez casi había destrozado su mundo, había sido reemplazado por una sensación de aventura compartida y curiosidad en un mensaje global transmitido a cada ser humano. Isairian en la Tierra, John y Sard Alstud estuvieron uno al lado del otro. Hoy nos encontramos en el umbral de una nueva era. John Beck Zar Alk continuó nuestras dos especies, una vez divididas por el miedo y la incomprensión. Ahora se unen para enfrentar la mayor aventura de todas, la exploración del cosmos, mientras hablaban F. El mundo escuchó no como dos especies separadas, sino como una civilización unida. La invasión silenciosa, que había comenzado hace años, no había llevado a la conquista, sino a una asociación que había impulsado tanto a humanos como a cianos a nuevas alturas en laboratorios, escuelas y hogares en todo el planeta. La gente de la Tierra, humanos y serianos por igual, miraban a las estrellas con esperanza y determinación, habían superado su mayor desafío al aprender a entenderse. Unos a otros, ahora estaban listos para llevar esa lección a los confines de la galaxia cuando concluyó el discurso. John se tomó un momento para reflexionar sobre el increíble viaje que los había traído a este punto, desde los primeros signos de invasión de SLE al borde de la guerra. Y finalmente a este momento de propósito unificado. La humanidad no solo había sobrevivido, había evolucionado. El nuevo amanecer había llegado más brillante de lo que nadie podría. Había imaginado, y mientras la Tierra se preparaba para tomar su lugar entre las estrellas, el futuro parecía ilimitado, un testimonio del espíritu indomable de no una sino dos especies unidas en su búsqueda de comprensión y exploración. La invasión silenciosa había terminado, pero la aventura más grande apenas comenzaba.